Buenas tardes. Continuando con parte del evento, bueno, pues es un honor presentarles a Luis Quita. ¿Sí? Un aplauso, por favor. Bien, bueno, él es licenciado en filosofía, es maestro en artes y artista visual. Se formó como fotógrafo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la licenciatura en Filosofía e Historia en la Universidad Autónoma de Guanajuato. Docente en el curso básico común en la Universidad de Buenos Aires. Varios de sus poemas, fotografías, cuentos y ensayos críticos han sido publicados y reseñados en diversos libros y revistas latinoamericanas. Ha impartido cursos y talleres de filosofía y arte en México y en Argentina. Como fotógrafo e instalador ha expuesto en ciudades tales como Zapopan, Puerto Vallarta, Bogotá, Guadalajara, Irapuato, Buenos Aires, Querétaro, Guanajuato y San Miguel de Allende. Becario Fonca para el periodo 2015-2016. Y bueno, hoy nos va a hablar acerca de Venus y el orden tecnológico, la certeza de un concepto actual de arte. Muy bien, bueno, maestro, pues bienvenido. Muchas gracias. ¿Me escuchan? No. ¿Ya? A mí. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es agradecer la invitación, tanto a nuestro José, sí, claro, pero estaba pensando en José Olvera y el maestro Mauricio González, sobre todo por el excelente trato y la oportunidad de hablar de una temática que me parece particularmente ocupante en este contexto, ¿no? Estamos hablando de un contexto de arte, pero me parece relevantísimo en este mismo sentido escrutar una radiografía. Hemos visto ya en dos ponencias, y seguramente en alguno de los talleres, manifestaciones del arte en cuanto tal como fenómeno efectivo, pero ahora me gustaría que analizáramos un poquito el esqueleto conceptual de lo que significa arte. El término, bueno, el título de, no sé cómo llamar, va a ser una ponencia, voy a leer y de hecho, ¿qué tantas copias? Ahí creo que se aglutinaron varias copias, ¿verdad? De la ponencia. Lo que, bueno, voy a levantar la mano. ¿Quién tiene una copia de la ponencia? Por ejemplo, ahí hay tres chicas con... ¿Podría pasársela a las personas que están? Y ahora les explico por qué. El asunto es que más o menos esté distribuida la ponencia con el fin de que podamos seguir la lectura. Porque, como lo mencionaron, soy licenciado en filosofía, entonces inevitablemente tengo que vérmelas con los conceptos, ¿no? Como platicaba con Tisa por la mañana, si bien la filosofía está ahí para facilitar los fenómenos comprensivos de la vida, pues no puede prescindir de los conceptos. Y podríamos jugar a hacer una filosofía más lírica, pero la verdad no sería pensar correctamente las cosas, o no podría yo hacerme pasar como un académico si no les ofrezco ese tipo de temática más técnica, insisto. No se asusten, tampoco es avasallante. Verán que, bueno, si bien el texto está escrito como un texto académico y con un perfil un poquito más ensayístico y poético, siempre va a haber como una explicación. Y la verdad yo estaba un poquito intimidado hace rato porque eran demasiadas personas. Ahora me parece que es mucho más agradable trabajar con pocos porque podemos interactuar más. Y la verdad, esto sí lo insisto y casi pudiéramos obligar de alguna manera. Si tiene una intervención en cualquiera de los momentos, háganla, por favor. Vamos a también estar, si en algún momento me dicen, no, es que vamos a parar un poquito, ya nos cansamos de la teoría, vemos un poco de análisis de imágenes. Ahora vamos a tener que ir más a artes visuales, evidentemente, y particularmente artes gráficas, porque es lo que permite, ya ven que falló el internet y estas cosas, ¿no? Pues tendríamos que irnos de esta manera. Vamos a comenzar 2:25, así que vemos cuánto dura, ¿no? Insisto, si más o menos me van rezagando, me dicen, obviamos algunos de los párrafos que no sean tan necesarios, y nos vamos al final, que es la que me parece que tiene la propuesta directa. Simplemente la titulé Venus y el orden tecnológico por un afán
de una sinécdoque, vincular el arte clásico, la Venus, la famosa imagen de Rafael, de la Venus, digamos, el nacimiento de Venus se llama, ¿no? ¿Verdad? Sí, Nachita vive. Ahora, si quieren, no, ni siquiera lo batallamos en ella, la buscamos. O, por ejemplo, el arte románico de los retablos, ¿no? ¿Cómo se puede vincular esta condiciones tradicionales de lo artístico con fenómenos totalmente contemporáneos como el cómic resignificado, mini novelizado, como la que estamos viendo, el arte del tatuaje, la fotografía, etcétera? Entonces, o lo que acabamos de ver que hacía René Serrano, se llamaba, ¿no? Con lo que hace, por ejemplo, si bien reconoce que no es el avant-garde del arte digital ahora, el arte electrónico, sí es una de las manifestaciones más recientes, más frescas que tenemos, con la fotografía que data de sus inicios del siglo XIX, o como otras manifestaciones románicas, por ejemplo, que estamos hablando aquí, seguramente siglo IX, VIII. ¿Cómo pueden vincularse esos fenómenos tan disímbolos a lo largo de la historia y, sin embargo, con la propuesta que les traigo hoy, de algún modo van a tener un rendimiento conceptual para decir, ¿sabes qué? El arte es tal cosa. Por ejemplo, aquí hay una persona que forma parte de un taller que imparto aquí los sábados, no es el quien porque hizo un gesto, pero casi todos son de artes visuales o plásticas. Y cuando pregunté qué entendían por arte, no sé, casi se pusieron guantes, ¿no? Y un cubreboca, porque parecía que estabas hablando de una cuestión irresoluble o de una cuestión súper exquisita que no cualquiera podría conceptualizar. Nos presentaron en las últimas ponencias. Y de la misma manera, por eso es que lo llamé una certeza del concepto actual de arte. Es decir, ciertamente vamos a saber qué es el arte y no va a haber ningún tipo de, digamos, hay una plasticidad en esto, pero tampoco hay un deshacimiento. Vamos a poder, así como podemos tomar estas hojas, podemos decir el concepto de arte es tangible y es comprobable. Primera cuestión de la temática, lo mundano del arte. La mundanidad del hombre es una vis infranqueable. La esencia de la acción humana amerita ser tratada como un nexo de posibilidades infinitas en su relación con las cosas del mundo. Todo está vinculado con todo. Ahora vemos qué es lo que permite esa vinculación. Cuando daba clases de filosofía, de lógica en particular, recuerdo que decía cómo podemos hacer un nexo entre un flamenco rosado y, no sé, díganme, automáticamente díganme algo del mundo real o irreal, físico o no físico. Yo propongo un flamingo rosado. Por el otro lado, ¿qué podemos poner? ¿Perdón? Fuerte. El urinario de Duchamp. Exactamente, el urinario de Duchamp. Conocemos, ¿no? Esta obra de Duchamp. Es que es... Bueno. ¿Cómo es posible vincular estas dos cuestiones? Por ejemplo, de inicio, en un poema, por ejemplo, ¿no? Estos dos conceptos pueden estar vinculados en un poema. Entonces, a eso es a lo que voy. Se acepta que el hombre es originariamente mundano, de que todo su marco de comprensión y experimentación del mundo depende del conjunto de significatividad que éste constituye, deberá asumirse en consecuencia que el yo está vulnerado. Nosotros estamos todo el tiempo invadidos por el mundo. No es que nazcamos como seres nuevos, totalmente en blanco, y que después entremos en una relación con el mundo. Nosotros nos damos gracias al mundo. Biológicamente no podemos llegar a este mundo sin la vinculación ya con un ser humano, con otro ser humano, nuestra madre, y esa madre solamente pudo haber concebido, excepto por el Altísimo que nació sin la concepción sexual, pues por un padre. En efecto, el mundo no es un espacio abstracto de lenguajes y bocas que las confieran, de instituciones autogeneradas o creaciones sin autor. Antes bien, lo mundano se da en los hombres, con la familia, los amigos cercanos, los rostros que se saludan automáticamente en la calle, con los extraños que se miran en el otro.
Entonces, si la existencia es de un modo tal, es gracias a que el ojo gestor, inquisidor del otro está ahí para presenciarla, legitimarla o repudiarla. Imposible resulta sustraerse de la presencia de otra persona. Es inherente al marco de comprensión de la vida estar no solo necesitado de un complemento. La vida humana se da así, se da de la manera en la que está determinada, es decir, por acciones, por necesidades al mismo tiempo, ¿no? Si no tuviésemos de inicio necesidades biológicas, la vida por definición desaparecería. La necesidad nos provoca la acción. Entonces estamos necesitados del mundo y estamos necesitados del otro por la incapacidad de la valía autónoma, ¿no? Y ese otro está ahí para presenciarla, legitimarla o repudiarla. Es inherente al marco de comprensión de la vida, está no solo necesitado del complemento que ofrece el otro, sino también está dispuesto a abrirse a su experiencia peculiar. Podría decirse para estos efectos, sin el otro no soy, en y por el otro vivo. No creamos que como artistas o como creadores somos autónomos, que nos valemos. No sé, ¿han alguna vez escuchado a alguien que escribe, que pinta, que dice, a mí no me gusta tanto leer o ver pinturas, me gusta lo que yo hago, ¿no? Es imposible. El concepto de pintura no es algo que haya generado una sola persona. Entonces, en ese sentido digo, la presencia del otro es tan mundana como todos los días y es tan necesaria en el arte. Dicho lo anterior, la necesidad de extender al otro las peculiaridades de la experiencia vital a través de la comunicación posibilitada por nuestra lingüisticidad esencial no representa exclusivamente un medio biológico de supervivencia. Hablar no solamente es el recurso que tenemos vocal y verbal como para vincularnos con los demás, sino dicha necesidad se convierte en la condición estructural de vivir y relacionarse existencialmente con el otro. En otras palabras, las posibilidades del lenguaje exceden por mucho el ser un mero instrumento para zanjar las incidencias que ponen en riesgo la continuación de la vida biológica. Hablamos algo más que para pedir cosas o para informar de cosas. La lingüisticidad, es decir, el manejo del lenguaje, tiene muchos recursos y es un modo de ser originario del hombre. Las posibilidades básicas permiten ser. Gracias a los alcances de la significatividad lingüística se puede suscitar el contacto con el otro, se pueden crear panoramas emotivos, ofrecer seducciones, inyectar ideologías, generar lazos de identidad entre contrarios, enemistar lo complementario, describir lo inefable. En fin, y esto dicho sin alevosas idealizaciones, sin lenguaje y sus posibilidades significativas no somos. El artista es alguien que trabaja con el lenguaje, y no estamos hablando solamente del escritor, del poeta, del novelista, etc. Estamos hablando de todos los creadores estéticos que tienen la necesidad del mensaje que están queriendo comunicar, que podría ser simplemente aquí hay algo, aquí hay una obra de arte. Es necesario conocer ese lenguaje y participarlo. Por eso les digo, es mundano. Siempre hay una forma de vincularnos discursivamente y ese es el arte de inicio, una forma de comunicar, no de manera romántica o achacosa, de bueno, es que tiene que manifestar sentimientos buenos o de educar o leer bueno a las personas. No, tiene que decir algo, como simplemente puede ser aquí hay arte, ¿no? El arte puede ser tan autorreferencial como simplemente mencionar aquí estoy, presente. La coexistencia del hombre con el hombre se da mundanamente en el plexo de significaciones lingüísticas. La presencia del otro similar, del otro existente, está diseñada de fondo por la caracterología estructural del ser concreto. Nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos con los demás, ya está determinada por nuestro momento histórico, por nuestro contexto. O sea, es cultura y definición histórica. El mundo en que vive el hombre no es absoluto o atemporal. Por el contrario, cada experiencia existencial, todo lo que vivimos todos los días, es diferente según las señas culturales de un pueblo, el tiempo calendárico o el momento histórico en que se nace. Ahora bien, este plexo significativo histórico temporalmente determinado entre los sujetos es una característica propia de todos. No obstante, no es una certeza consciente con la que dé el hombre. No todos estamos conscientes de que el lenguaje es tan necesario y tan obligatorio y tan o crisis, tal como es en el caso de una tragedia. A veces hemos sufrido dolores tan fuertes que no sabemos describirlo con palabras, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta que la lingüisticidad es
digamos, fundamental y que nos gustaría a veces tener más recursos lingüísticos como para manifestarlo, como para hacer participar al otro de nuestra experiencia. Sin embargo, no es posible en algunos límites. En este momento, la existencia se convierte en objeto de su propia observación. Nos damos cuenta, bueno, entonces, si yo tengo ciertas limitaciones, yo soy una persona que tiene también ciertas cualidades, ciertas determinaciones. Nos ponemos a observarnos a nosotros mismos. El hombre ve a través de sí y es capaz de averiguar su propia situación y su propio ser. No estoy hablando aquí de momentos de superintrospección o de análisis psicoanalíticos y autónomos de la vida. Estoy hablando de momentos en los que nos damos cuenta, no sé, por ejemplo, que necesitamos hacer algo. Entonces, es probable que se hayan sentido aburridos alguna vez, o en el tedio, o se hayan sentido ansiosos. Son momentos en los que uno se da cuenta de su propia existencia y quiere uno ocuparse, quiere hacer una cura de sí mismo como para remediar esa situación que es más o menos agónica. Y dado que su existencia es esencialmente lenguaje, entonces esta podrá interpretarse a sí misma. Ahora bien, segundo momento de esta explicación, el arte como un reconocimiento de sí mismo. Desde la autointerpretación, la estructura de la existencia será elocuente para sí misma. Dará elementos para formular un mayor conocimiento y un mejor entendimiento de por qué se es y de cómo se es. En este trance de exploración propia, nada es neutro o irrelevante. Cada pieza de la existencia personal es un fragmento de sentido que se abre y que se dispone al resto de las experiencias, ideas o certezas. El gran artista, anticipando cosas que voy a decir más adelante, el gran artista es aquel que se conoce sobre todo, aquel que es capaz de encontrar en sí mismo la partícula de humanidad que todos tenemos en nosotros, es decir, cómo el macromundo se manifiesta en nuestro micromundo, lo transmite de manera mucho más adecuada. Los grandes novelistas, los grandes cineastas, sobre todo son célebres y forman parte de la historia del arte por conjuntar todo eso de humanidad, todo eso de existencia y manifestarla y vertirla en una obra, en un evento, en una situación. De este modo, el yo puede comprender que el otro es un existente en cuanto tal y que es capaz de este mismo movimiento de autoaveriguación. O sea, el artista se da cuenta de que las personas a las cuales le puede proporcionar sus bienes creativos también tiene ese momento de autointrospección. Entonces, segundo elemento, el artista es capaz de provocar un cuestionamiento en las personas. El otro es un momento del yo y yo soy una condición del otro. No debe hacerse un esfuerzo para comprender al otro, sino que más bien hay que entrar de lleno en uno mismo para encontrarlo. Así, cuando alguien actúa de manera artística, debe cuestionarse qué se está haciendo, qué le permite comunicarse con el otro de manera efectiva desde un nivel abstracto pero material, relevantísimo pero innecesario, íntimo pero comunitario. Y hago una interrupción. Les digo, hay una definición de arte y es una definición mucho más esquemática y mucho más sencilla que, por ejemplo, los que pueden ver la ponencia ni siquiera llega a 2 líneas completas en ¿qué era? Times New Roman 12. Yo defino el arte de esta manera. Es un sistema, es todo un proceso, es un conjunto de elementos, es un conjunto de acciones representacional, es decir, vuelve a presentar algo, vuelve a mostrar algo. ¿Qué es ese algo que vuelve a presentar, que vuelve a manifestar? Perdón, el mundo. Es mediático, no se puede dar el arte simplemente con la presencia de algo, se tiene que usar un instrumento para que ocurra el arte metodológicamente estructurado, hay reglas bien definidas, muy claras, y además son autorreproducibles con el solo fin de conmoción estética o afectación patética. Atención, ustedes me pueden decir, hasta la parte de estructurado es cualquier otra de las disciplinas humanas. Es la ciencia, por ejemplo. La ciencia representacional es mediática, es metodológicamente estructurada. Y aquí está la corona del arte en ese sentido. De esta definición es, lo que busca ese sistema representacional y mediático es que solamente tiene el fin de conmoción estética o de afectación patética. Buscamos afectar la sensibilidad de las personas sin otro fin más que afectarla. Hay arte didáctico, hay arte que, no sé, ideologizante, sin embargo, son arte de otra manera
porque primero son arte. Los usos que se le dé a una manifestación humana tal como lo que estamos diciendo son secundarios. Lo primero que tiene que provocar una obra como esta u obras como estas, por ejemplo, en absoluto el concepto de belleza o de grandilocuencia o de edificancia. El arte para mí no necesariamente los involucra, los ha involucrado históricamente, pero pueden haber divorcios claros. Ya veíamos, por ejemplo, en el romanticismo que lo que se buscaba era una estética de lo feo. O sea, la belleza como concepto tradicional no operaba en las novelas románticas, por ejemplo, en el arte romántico, en la música romántica. Por romántico me refiero a siglo XIX. Bueno, esto ya se desarrolla un poquito más adelante. Termino la interrupción y les digo, el arte tiene una naturaleza material, o sea, voy a explicar lo mediático. El arte entraña la generación de obras, situaciones y eventos utilizando la materialidad como un sistema sígnico. El arte, en primera instancia, utiliza cosas materiales para crear signos, y esos signos se cifran y crean un mensaje que apela a criterios y valores pertenecientes al dominio del gusto y de la preferencia sensible y sensitiva. El mensaje que estamos cifrando con el arte quiere afectar sensiblemente a las personas, emotivamente a las personas. Como tal, el arte no constituye un concepto abstracto que se deslinde del marco fáctico del mundo y represente oficio y beneficio solamente para un discurso de lo abstracto. Primera crítica que hago a los que dicen que el concepto de arte es como indefinible o es difícil de manejar o tendrían que ser debates kilométricos. No, digo, no es una cuestión que solamente sea abstracta, es tan concreta como estarlo viendo en este momento, ¿no? O, por ejemplo, había un taller de stop motion, pues, seguramente estuve una hora y media o dos horas trabajando con imanes sobre un rotafolio y estaban haciendo arte. Y era concreto, estaba operando el arte en un proceso artístico y nadie está realmente teorizándolo, sino que ahora nos toca eso acá. Todo lo contrario, esta concepción de lo artístico es una aparición efectiva en el mundo e involucra situaciones tanto concretas como intangibles. Tan concretas como les acaban de decir, los contactos son tan importantes para hacer arte o para promocionarse como no tienen una idea, o cuestiones tan abstractas como un discurso de obra, una exposición sumamente conceptual, por ejemplo. Así pues, el arte es considerado por nosotros una actividad peculiar del hombre en el mundo, una tensión entre las capacidades humanas, la conciencia de estas y la mostración efectiva de los fenómenos mundanos. Fenomenológicamente discutido, la actividad artística implica un enfrentamiento de aparición entre un sujeto y un objeto, el hombre y el mundo. El arte es el drama del hombre en el mundo. No se puede hablar de otra cosa que no conocemos, no se puede hablar de la nada. Y lo único que conocemos, lo único en lo que ya estamos siempre ahí, es la realidad de lo que nos rodea. De tal suerte el arte es un fenómeno general que conjunta y resuelve el choque de fuerzas relacionales de otras tantas actividades humanas particulares. No solo por eso es difícil crear artísticamente, sino también por eso es difícil publicarlo y es difícil tener reconocimiento como artista, precisamente porque siempre es un choque de fuerzas humanas. Aceptando esta afirmación, inferimos que este fenómeno general del que hablamos es más un conjunto de reglas y condiciones materiales para consumar un objeto asequible. Lo artístico es un fenómeno material y semántico. Tenemos que manipular cosas físicas y además tenemos que manifestar cosas más abstractas como ideas, sentimientos, de cosas mundanas y de entes intelectuales, de base, sujeto y objeto. El artista es tan necesario en la obra como la obra misma. De esta forma revela un modo de ser del sujeto frente al mundo. Si ya todo es un acto humano en general, es una postura y una disposición intencional del hombre. El arte expresa un modo de ser que pone la triple relación esquemática, subjetiva-objetiva como basamento de comprensión, que tiene un final puramente estético como modo de expresión, representación y de interpretación. Un poco más técnico, ya lo estaba anticipando y ya lo digo teóricamente.
Naturaleza técnica del arte. El arte es un fenómeno que se funda en la intervención técnica del sujeto en el mundo natural. Siempre vamos a tener recursos, sean sumamente complejos como en un programa y un lenguaje de programación, así como, no sé, el canto, por ejemplo. El canto no necesita más que nuestra propia corporalidad. No importando la cantidad de recursos involucrados en la generación de una obra, o lo que es lo mismo, la diversidad de trucos y manipulaciones que se emplean a nivel factual, la actividad artística se caracteriza integralmente por eso: emplear un instrumento que produzca un bien material cargado de sentido. Ya lo había dicho algunas personas, llegó alguien más del taller en el que imparto. Así sea una instalación totalmente despojada de súper minimalista, incluso ahí ya hay materialidad y ya hay un fin técnico empleado. De esta manera, y sin que resulte paradójico, el arte es un modo propio del ser, de lo humano, que requiere de un ente artificial para llevarse a cabo. El hombre procede ante un objeto tras haber asumido todas las posibilidades de interpretación y configura su saber y su hacer específicamente. Más aún, la especificidad de la actividad humana dependerá del horizonte de expectativas que se han manifestado en el sujeto. Todos los que hacemos creación artística aquí, lo hacemos esperando algo del mundo. Y lo hacemos con expectativa también por parte del mundo. Se espera no necesariamente algo forzosamente con nuestro nombre, pero se está esperando algo de lo siguiente del arte. Estamos siempre buscando cosas nuevas, cosas impactantes, cosas resonantes, y es algo que debe comprender el artista y el espectador, por supuesto. Con ello tenemos que el haber previo del ente, es decir, cómo comprendemos el mundo y las expectativas que se fundan de su consideración y dirección peculiar, constituyen la esencia de la actividad humana aplicada. Obviamente, lo que se sabe y se espera de un ente son lo opuesto a una abolición personal. Las cosas determinan la manera en la que vamos a entenderlas y la manera en la que vamos a proceder respecto a ellas. O sea, y esto me paso a la última oración de esta página: la voluntad del sujeto no determina cómo se desenvolverá ante su objeto de ocupación. Vamos a analizar esta definición que les di de lo artístico. En primer lugar, lo que tenemos a bien llamar sistema representacional mediático es no otra cosa que un fenómeno técnico y práctico. Los medios materiales, y aquí les pido un poquito de atención, todo elemento y todo proceso artístico involucra esto: medios materiales, la metodología, las reglas que vamos a usar para crear, la disposición intencional de los realizadores, los productos materiales obtenidos y la comprensión derivada de estos son componentes del fenómeno. Mentar al arte denota hablar del artista, de la obra, de los medios de realización y medios de promoción. Fenómeno artístico, la actividad artística está tan involucrada en el momento de la creación como de cómo lo vamos a presentar, de qué manera queremos que el mundo conozca nuestra obra. Claro, también está el entorno de recepción de la obra y del espectador. El arte es un fenómeno amplio, completo y por tanto susceptible de verdad. Dicha visión del fenómeno nos compromete a aceptar que la obra de arte no es por sí la totalidad de lo artístico, pero que tampoco es un ente que se contagie de artisticidad por la eventualidad de haber sido engendrada por un artista. Coincidimos con Heidegger cuando este dice en su conferencia El origen de la obra de arte, y esta va a ser una de las, no sé, ¿quiénes estudian artes visuales aquí? Por ejemplo, plástica, o sea, arte. ¿Quién estudia arte aquí? ¿Casi todos? Esta es una de las cuestiones más importantes que van a poder entender de las cuestiones artísticas, teóricas y filosóficas. Esta cita de Heidegger es fabulosa, además está muy bien escrita, bastante digerible. El origen de algo es la fuente de su esencia. Es decir, algo tiene su esencia gracias a de dónde surge. La pregunta sobre el origen de la obra de arte interroga por la fuente de su esencia. Si queremos saber qué caracteriza al arte, qué lo define, hay que entender la fuente de su esencia. La obra surge según la representación habitual de la actividad del artista y por medio de ella. Pero, ¿cómo y de dónde es el artista lo que es? Por medio de la obra. La verdad que hay que bajarle los humos a las personas que van por ahí hablándonos de muchísimos proyectos artísticos y que la verdad no tienen la obra consumada, ¿no? Solamente con la obra, como dice Heidegger,
porque es la que enaltece al maestro. Significa que la obra, ante todo, hace que un artista resalte como maestro del arte. El artista es el origen de la obra es el origen del artista. Ninguno es sin el otro. Lo dijimos, el arte es un acto de reconocimiento de sí mismo primariamente. Por tanto, postillamos que autor y obra no son componentes solitarios del fenómeno artístico, sino que esto simplemente es material. Así, el arte revela que su impronta es que los sentidos corpóreos se estimulen y generen un sentimiento. Ahí está la explicación de lo que le digo respecto a por qué el arte o el diseño gráfico, por ejemplo, por qué el diseño gráfico de núcleo no es arte, pero está involucrado con lo artístico. El diseño gráfico, por ejemplo, no tiene como una condición un efecto en la sensibilidad pero no tiene necesariamente como impronta activar los sentidos corpóreos, estimularlos y generar un sentimiento. El arte sí. ¿Qué sí es, por ejemplo, la primera ocupación del diseño gráfico? ¿Alguien me puede decir, por favor? Sí. ¿Comunicar qué? Y además, ¿comunicar cómo? Porque todas las cosas que realizamos todos los días son comunicación. Pero ¿qué define el diseño gráfico? Lo diferencia respecto a otras actividades. Más fuerte. ¿De manera visual? Ok, hay una cuestión, sí, también. ¿Perdón? ¿Alguien más? Comunicar visualmente, comenta ella. Incluso sí, cuestiones que son aparentemente puramente textualidad. De hecho, vamos a buscar algún ejemplo de diseño gráfico. Y ahora les explico qué es esta página. Estás viendo ilustración, fotografía aérea, de índole más minimalista. Por ejemplo, este sería un ejemplo de un trabajo de diseño gráfico con un fin artístico. ¿Qué diferencia esto de esta imagen fotográfica? ¿Cuál es la distancia? La comunicación. ¿Y qué más? Estamos diciendo, el arte comunica forzosamente, como todas nuestras actividades. El arte busca, y ya sabemos por su lado, que los sentidos corpóreos se estimulen y generen un sentimiento, una afección y un trance comprensivo. Y el diseño gráfico, por ejemplo, el diseño gráfico, si no tiene estas cualidades, ¿qué sí tiene? ¿Tienes alguna noción? Por ejemplo, tú eres, te dedicas al diseño, pero también eres artista. ¿Cuándo haces diseño y cuándo haces? Pues yo creo que la diferencia, al menos en mi modo de ver sobre las dos cosas, es que el diseño gráfico entró en mi vida desde que yo pensé en hacer algo que la gente consumiera, o sea, que fuera funcional para la gente. Entonces, mi arte no me interesa si realmente es funcional, ¿no? O sea, yo lo disfruto y quien lo disfrute ya será otro vínculo muy distinto, pero para mí el diseño es eso, como ser funcional, ¿no? Ofrecer. Ok. Lo dijiste y no lo dijiste. Es decir, está implícito en la segunda parte de tu comentario. Dices, como diseñadora yo tengo una función, yo tengo una comunicación visual, como decía la compañera atrás, y que además tiene una función muy específica. No dijiste cuál era la función, pero por el otro lado dijiste, a mí como artista me gusta crear sin necesidad de vender. Por lo tanto, el diseño gráfico, ¿qué función tiene? Necesariamente, antes que provocar sentimientos y pasiones y reflexiones en el espectador. Exactamente, satisfacer la necesidad de, no vamos a decir vender porque suena demasiado monetario, pero sí de comercializar. Queremos crear un comercium significa, de latín al español significa un ir y traer. Pues queremos intercambiar cosas. Y el diseño gráfico nos facilita que lo que vamos a intercambiar nos dé cada vez más cosas a cambio. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, René Serrano decía, no les piden algo muy sencillo, 4 galerías y mi teléfono. Entonces, el diseño gráfico ahí está en función de que esa persona creo que quiere, el cliente quiere que su página web sea fácil acceso y tenga el medio de comunicación.
es decir, el medio de vincular al cliente y al ofertor de servicios. Pero, sobre todo, que quiere un buen diseñador gráfico, que su diseño, que la manera en la cual trabaja, le reditúe mayores recursos de regreso a la persona a la que sirve. ¿Estamos claros en esto? Pues ya sabemos la diferencia, ¿no? El diseño gráfico sí puede tener y eventualmente se convierte en arte, sobre todo si es, digamos, orientada al arte, si tiene un perfil mucho más creativo. El diseño gráfico es hacer las cosas estéticamente agradables, estéticamente estimulantes, para que se cree esto. Como dice, la satisfacción de la necesidad de que lo que yo doy me venga cada vez en mejor y mayor proporción. Ya casi termino. Por último, esta parte me gusta, espero que también a ustedes les parezca entretenida. En psicoanálisis hay una noción, hay una dicotomía que maneja Freud que se llama eros y tánatos. Comenta, todas las actividades humanas están determinadas por cuestiones eróticas y por cuestiones tanáticas. Todo lo que realizamos, al mismo tiempo de tentar contra nuestra vida, hace una vivificación. Las cosas, por ejemplo, comer significa desgastar nuestro cuerpo porque el alimento que se introduce hace funcionarlo, lo hace gastar. Pero al mismo tiempo, si no hiciéramos el acto de comer, ¿qué nos pasaría? Desaparecemos. El acto sexual, por ejemplo, es un acto de vulneración de tu intimidad. El concepto, vamos a ver cómo lo podemos explicar de manera en la cual sea tan básico como lo erótico y lo tanático, es decir, las cosas mundanas y cotidianas. La obra artística es para el autor la voluntad de lo arbitrario. El artista es artista también porque hace lo que quiere con su obra. Pueden comentar, bueno, pero hay muchos artistas de encargo que de hecho están haciendo arte. Sí, pero al final de cuentas, ¿quién es el realizador? El artista, ¿no? Y sí, pueden tener sensores y lo que sea, pero adecuarse a los sensores, adecuarse al dictamen de algún patrocinador o mecenas, es una voluntad, ¿no? Yo quiero someterme a esas reglas. No me gustan, las detesto, pero ni modo lo voy a realizar, si no, no la efectúan. El artista ejecutó y definió su obra por el patetismo de su existencia. El artista es una persona que siente, experimenta pasiones y por eso es parte de este mundo y por eso es que puede, ahora vemos que, al momento de exponerla al otro, en secreto, en una galería, por vías electrónicas, anónimamente en la calle, ofrece su obra a la publicación. Las cosas se hacen públicas. El artista hace pública su vida, su esencia, su patetismo. Se desprende de ella y debe desaparecer, morir. ¿Quién más es creador o artista de los que estamos acá? Y nos dicen qué hacen, por favor. Por ejemplo, ¿eres fotógrafo, artista fotógrafo? Es más como... No, soy artista plástico. Ok, artista plástico. ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito más tu experiencia. Mi obra, lo que estoy intentando es todo lo que estoy haciendo ahorita en óleo, digitalizarlo y animarlo. Okay. Animarlo, estupendo. Pero entonces es un desarrollo múltiple de una misma obra para que después se logre esa animación, entiendo. Como los que animan, por ejemplo, acuareleando, ¿no? No, o sea, hacer ese mismo dibujo en digital y ya Okay. digital, animar esa parte digital. ¿Y lo haces con qué programa? ¿Son GIFs o porque son más allá de GIFs? Pues los animo con After Effects. Ok. Y ya los intento hacer más o menos como cortometrajes. Pero entonces, juxtaposición de cada uno de los cuadros, pero además le metes algún filtro, le metes el sonido, ¿qué haces? Sí, le meto música de fondo. Ok. ¿Tienes obra terminada? No, está en proceso. ¿Tienes alguna obra terminada en general? No, todavía sí no. Es decir, O sea, a alguien ya le has dicho, mira, yo hice esto, ya sin terminar. No, tengo así todos los óleos. Ok, pero imagínate, pero tiene los óleos, que perfectamente se pueden ya publicar, ¿no? Se pueden, es decir, exponer. La palabra exponer significa eso, ¿no? Ponerse afuera, extra, hacia afuera, poner, situar algo. Y digo, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Santiago. El día que Santiago diga, terminé mi obra de animación, lo que va a ocurrir con él es,
vas a tener que desprenderte de ella, porque si la vas a publicar, vas a dejarla a expensas de los demás y tú de algún modo vas a desaparecer y morir. Y ahora explico por qué. El autor muere, entre comillas, para que la obra sea interpretada. Tú no puedes estar siempre mediando entre tu obra y las personas. Tú no puedes, así, ni siquiera físicamente, esto ya lo he mencionado varias veces, ni siquiera físicamente podrías estar tú situado exactamente entre espectador y obra. Tienes que dejar que pase, ¿no? Tienes que dejarla ir. De esa manera, digamos, metafóricamente mueres. No eres irrelevante. Se tiene que interpretar. ¿Por qué? Porque muere tu injerencia en la voluntad interpretativa del espectador. Porque tú le puedes decir a las personas, ¿sabes qué? Esta es una escena triste. Pero habrá personas que te digan, ¿sabes qué? Esto en realidad me parece sarcástico, irónico, trágico, cómico, ¿no? Entonces tú dices, uy, no es lo que yo quería, ¿no? Y sin embargo, se tiene que ir, pero renace en la nueva significación que le otorga a la obra. Tú mueres con tu obra, pero el hecho de que alguien esté interpretando de manera diferente algo que tú no hiciste, te está volviendo un artista mucho más vasto, ¿no? La exposición de una obra artística es un asunto erótico tanántico. Por esta dicotomía y esta contraposición. Si bien la confección de la obra marca una directriz interpretativa que el autor demanda para que sea adecuada, las personas cuando crean de tal manera que sí, más o menos dirigen cómo deben interpretarla, cómo deben recibirla los espectadores. Lo cierto es que la interpretación del espectador es libre y voluntariosa. Si un espectador le parece que tu obra es buena, mala, incitante o aburrida, es cuestión que le pertenece a él, ¿no? No puedes discutirle. No puedes discutirle, ¿sabes qué? Si te gusta. Es que tú no sabes todavía bien, pero si te gusta. O puedes decir, bueno, si no le gustó la primera, voy a proponer que la metodología de recepción, es decir, la forma en la que alguien debe interpretar mi obra, sea de manera continua, para de esa manera generar el gusto. Por ejemplo, el espectador también es afectado por el mundo, está en una disposición afectiva, un patos, que determina peculiarmente su acercamiento a la obra. Los espectadores tienen sus propios broncas mentales, ¿no? Tienen sus propios trips, y al momento de acercarse a una obra, es algo que tal vez tú no tenías contemplado como artista, y sin embargo, el espectador ya está así vulnerado, ya está así afectado por el mundo, y te la va a cambiar la interpretación. Es preciso notar en este momento que la libertad interpretativa está lejana a una libertad diferente, si no es una libertad radical. La precisión o contemplación de una obra artística no escinde al autor y al espectador, antes bien, la recepción interpretativa de esta habla sobre la intimidad del forcejeo entre contemplador y artista. Contemplar una obra es un diálogo con el artista, un diálogo callado con el artista, aunque, si se fijan aquí entre paréntesis, dice, siendo a veces la misma persona. Esto le da un poquito más de rendimiento a mi concepto. ¿Por qué? Porque puede haber personas, ya también lo he mencionado, el caso de Kafka, que siempre fue solo un escritor para sí mismo, tal vez para un pequeñísimo grupo de personas. Es probable que muchas de sus obras no las haya leído nadie más que él, y él era su propio espectador. Él hacía una reactivación, él desaparecía como autor y vivía como espectador. Una vez más, el erotismo tanántico del que hablamos. La participación del evento artístico con el otro engendra una nueva relación de sentido y un nuevo fenómeno cotidiano entre los involucrados. La exposición de la obra artística establece la gestación de un diálogo mudo, ya lo decía, o explícito entre autor y quien vive su obra. Esto es, la recepción de la obra es erotizante y vivificadora. El espectador ve la mano invisible del operador artista sin que por ello se obstaculice o se desvíe la activación del fenómeno artístico. Todo lo contrario, la presencia cualitativa reflejada en la configuración material y semántica de la obra de arte siempre va a ser para el autor conspiradora y delatadora. Creadores, hay que tener conciencia de esto. Estamos creando un mensaje. Si no está llegando de manera efectiva al espectador, nuestra técnica, nuestro sistema, nuestra metodología no está funcionando de manera adecuada. Hay que siempre tener en cuenta eso. Es un diálogo.
Cuando no estás explicando bien, no te están entendiendo bien. Si tú afanes alevosamente provocar un mal entendimiento de tu obra, esa es una cuestión. Pero ahí está claro tu mensaje, y si lo estás logrando, si la gente está provocando opiniones muy diversas e interpretaciones muy disímiles de tu obra, entonces estás haciendo bien tu trabajo. Si esa no es tu intención, no lo estás haciendo de manera correcta. Y ahora digo, la verdad de la obra artística se ratifica cuando se muestra el aire del evento consignado, es decir, el ambiente significativo circundante que lo verifica como así es, fue, pero también como un nodo lógico material nuevo y propio de sí, la propiedad y brutal honestidad de la obra artística, que permanentemente se demuestra tal y como es y que por ello se considera indubitable, acabada, intermitente, desafía la expectativa del que la contempla. El arte alto, el arte que trasciende, es esto, es el que desafía la expectativa del que la contempla. No necesariamente genera cosas nuevas, podría estar haciendo las cosas de una manera sumamente tradicional. Por ejemplo, tenemos esta imagen fotográfica. Se puede hacer fotografía de la manera tradicional, pero al mismo tiempo es impactante. Fotografías de cómo metes un ramo de flores en agua y ya. Algo que parece un fenómeno digamos, tan poco intrigante, tan poco experimental, que al mismo tiempo tan poco visto. Y es lo que les comentaba: exceder, limitar, violentar las expectativas o de los vilipendios que caiga sobre él. Se está exponiendo, se está poniendo en situación de que cosas buenas y malas le ocurran. Lo bueno lo va a vivificar, lo va a hacer sentir con una experiencia prolongada, elongada. Lo negativo lo va a dañar, su afectación patética, es decir, sus pasiones, sus sentimientos se van a ver afectados, va a haber una disminución de su vida. Es esa exposición entonces la que caracteriza al arte. Pasar del atestiguamiento notarial hasta llegar a la incredulidad fidedigna y gozosa, investida de placer estético, de repudio o de indiferencia aparente. Para que la obra sea lo que es, el espectador debe volverse vulnerable a la situación de arte en la que penetra o es arrastrado. Repito, para que la obra sea lo que es, para que sea una obra artística, el espectador debe volverse vulnerable a la situación de arte en la que penetra o es arrastrado. Hace un rato, creo que todos conocen esta escuela, ¿no? Excepto los que no. A una dirección hay una galería. Me asomé, mañana doy un taller de cómo hacer toda la metodología involucrada en una exposición artística. Y le estaba preguntando a la persona que cuidaba. Él estaba metiendo, era una obra plástica, involucraba piedritas, algunos minerales, y era como collage, era una obra de collage. Y yo le explicaba, yo le preguntaba cómo funcionaba, ¿no? Me decía, ¿sabes qué? Solo me pidió que maneje la obra de tal manera. Y así es como es lo que les estoy diciendo. El espectador, es decir, esa persona en ese momento no se expuso a la situación de arte, no está considerando arte lo que está haciendo, ni la obra que está manipulando. Para él es una pieza material que tiene que trasladar, ¿no? Una vez que se cierran las puertas de la galería y se limpia esta, desaparece la situación de arte, a menos de la persona de limpieza diga, me gusta, no me gusta, se expone a las reglas y a la forma en la cual el autor presenta su obra. Esto es importante. Es decir, el arte no es necesariamente una presencia siempre latente y siempre activada. El arte se puede apagar, podemos dejar de considerar esto. En el momento en el que pierden la atención de lo que estamos viendo, se desactiva la situación de arte. Pero si jalo su atención a lo que viene, se activa, nos provoca algo, curiosidad, indiferencia. Podemos ver algunas cosas más detenidamente. Ahora solamente quiero, por ejemplo, esto. No sé si se alcanza a ver, pero es la textura de la luna en un pseudocontinente, en un pseudoplaneta Tierra. Y estamos activando la situación
de arte. Además, debe exponerse de lleno a la voluntad de lo arbitrario del pathos autoral y de su propia disposición afectiva. Un erotismo tanático yace y nace de la obra de arte. Ahora sí, con esto termino. El erotismo tanático consiste en que espectador y obra son síntomas de que la totalidad de los fenómenos participantes en el proceso artístico son insuperables y claramente distinguibles. El arte es un esquema sencillo. El arte es un concepto perfectamente manejable. Distinguir a cada uno de estos como ramificaciones de un rizoma que se presta al fin para una comprensión ontológica es una responsabilidad existencial. Es tan importante resolver un asunto familiar, personal, de desamor, de pérdida familiar, como contemplar una obra artística. Es algo que el artista debe tener bien en claro. Está provocando una situación nueva del mundo, una situación que tiene que resolverse como las demás, que puede ser que las consecuencias futuras, mediatas o inmediatas, de ese evento no sean tan, digamos, tan avasalladoras como, insisto, la pérdida de un ser querido o la pérdida del amor. Pero si hay un fenómeno igualmente relevante, hay una comunicación, hay un horizonte de lenguaje involucrado. Por eso me parece una responsabilidad existencial. El artista tiene esa voluntad de asumir la responsabilidad, de asumir el cargo de la experiencia, los sentimientos, de la expresividad, de la creatividad, del imaginario, de la responsabilidad histórica del espectador. Así que me parece que entonces, si bien nos podemos tomar un poco menos en serio el concepto de arte, nos tenemos que tomar mucho más en serio la labor que el arte tiene, no a nivel social, no a nivel comercial, sí a nivel existencial de las personas. Porque, para bien o para mal, sobre todo para bien, el arte es parte de nuestra vida, es una de las maneras en las cuales recreamos, es decir, vivificamos lo que estamos experimentando, pero por el otro lado, estamos arriesgando nuestra vida en ello, ¿no? Un momento de disfrute de arte significa un momento que no puedes hacer algo para que tu vida se prolongue. Así que, insisto, es este erotismo tanático que estaba manejando en la definición. Si quieren, ahora sí hacemos una contemplación de algunas obras. Me gustaría no ver tanto una sesión que me parece una de las mejores páginas de curaduría de arte visual, de arte plástico y arte gráfico que existen en el internet. Es un blog de curaduría de sitios web de artistas. Por lo tanto, Petesky, que es el autor o el personaje del curador, se la pasa, pues seguro tienen todo un equipo y toda una metodología de encuentro de artistas, pero te ponen sus elementos más relevantes, sus obras más relevantes, de una manera como se pueden dar bastante sencilla, y te vinculan con el artista, para de esa manera crear un sitio de educación visual y artístico que no tiene desperdicio de valor, y además es sumamente diverso. Por ejemplo, aquí tenemos desnudo un poquito más abstracto, fotográfico. Ya habíamos visto fotografía. Les digo, es sobre todo cuestiones visuales. En algunos casos está incorporando ya música o está incorporando video, animación, GIFs, etc. Bueno, está bastante. Pero bueno, les recomiendo esta totalmente, ¿no? Es una manera sumamente sencilla y rendidora de conocer nuevos artistas, nuevas propuestas. Y ¿quién estuvo en la conferencia anterior? ¿Nos puedes platicar, por favor, de alguna de las obras que mostrara, René? Y ahora sí, para todos. Vamos a darnos cuenta cómo el esquema que les planteo, es decir, la definición de arte, aplica perfectamente para ello. Sí, alguna de las obras que hayas visto, ¿no? Estaba mostrando algunas. No, descríbenos alguna. Ok, bueno, pues
En algún momento mostró, por ejemplo, una obra relacionada un poco con aplicación de realidad aumentada, de su propio libro que estuvo repartiendo. Entonces me di cuenta que son, en este caso, me imagino que gráficos que él mismo realizó y introdujo a la misma plataforma del gráfico impreso. Bueno, yo no tengo el librito, pero no sé, me imagino que tiene que ver un poco con el contenido. ¿Tú tenías uno, no, Renato? Yo perdón. ¿Te dieron un libro de...? Sí. ¿Nos puedes mostrar? Sí, está, por favor. Entonces, creo que habría que descargar una app, ¿no? En Sí. algún dispositivo móvil. Si pasabas la cámara por ahí, ibas a ver más allá de lo que había, una realidad aumentada. Entonces, mándaselo. No lo... Sí, no lo muestras, simplemente así lo va a abrir. Es una cuestión ya literaria, si se dan cuenta. No estoy seguro que sea del todo literaria, lo bueno si es de arte gráfico. Entonces, descargas la app en tu dispositivo móvil, lo pasas por encima de la cámara, bueno, la app utiliza tu cámara, si hay una cuestión literaria entonces, y ves más allá de lo que hay ahí. Se crea una nueva realidad, hay una experiencia visual, estética, aumentada. Es un sistema de representación, claramente. Toda la ponencia o toda la conferencia la ocupó en explicarnos cómo suelen crear, o más o menos explicar cómo se crea, ¿no? Son muchas reglas, es mucho conocimiento. Él instaba, estudien, y es cierto. Entre mejor conozcas tu técnica, es lo que decía, tiene una naturaleza técnica inamovible el arte. Entre mejor técnica tengas, entre mayor comprensión de la historia del arte, de ti mismo, de los sentimientos, de los efectos, entonces, de teoría del color, de la tecnología, etcétera, y de los efectos que puede tener en la sociedad, mejor artista puede ser. Alguien preguntaba al final de la conferencia anterior, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? No vamos empezando, necesitamos consejos, anímenos. Eso, la verdad que sí, el estudio, pero el estudio no tendría que ser así, leer esta insoportable ponencia una y otra vez. El estudio podría ser tan sencillo como consultar una página web, por ejemplo, o realmente ponerse a usar este sistema de realidad aumentada. O sea, está el sistema representacional, nos vuelve a traer el mundo. Él comprende, René Serrano comprende el mundo de una manera, tiene ciertas obsesiones, tiene ciertas maneras de comunicar lo que quiere expresar intelectual y emotivamente, y está mediático. ¿Qué más mediático que necesitamos un libro objeto y necesitamos un dispositivo móvil objeto para poderlo activar? Está metodológicamente estructurado, tanto en cómo lo creó. En el arte digital hay demasiadas reglas y son todas necesarias, porque si no, simplemente no te funciona. Pero también, incluso en la escritura automática de los surrealistas era lo mismo. Había que apelar a la metodología de la espontaneidad, de lo automático, del no estar pensando demasiado las cosas, con el solo fin de conmoción estética y afectación patética. Tal vez de esta obra no podamos tanto constatarlo, porque necesitamos descargar la aplicación y además aquí no hay buena señal ni buen internet, pero si podemos verlo, por ejemplo, en este caso. Hubo todo un sistema que nos está representando todo, al final de cuentas una imagen. No porque sea digital deja de ser material. Si lo estamos percibiendo con los sentidos, ya es material, ya está mediatizado. Tuvo toda una metodología de creación. Este es ilustración, por ejemplo. Y si la apuesta es el arte sobre todo conmueve estética o patéticamente, me gustaría que alguien más nos dijera qué le provoca, qué le mueve de esta obra artística. Hay que analizarla. Lo que digo, el autor en su metodología ya nos dice cómo debemos leer. La primera apuesta es ¿a qué? ¿A qué nos sugiere? ¿A dónde nos lleva esta primera obra? Es lo primero que necesitamos saber. Haber visto una foto del planeta, ¿no? Ahora sí me gustaría que alguien nos o le dijimos así a la... ¿Tú podrías decir que alguien más
sea así muy mala onda y que veas menos animado. No, pues la persona que está al fondo que no sea docente. Que no sea docente, al fondo, pero docente. La chica de azul. La chica, bueno, ya. ¿Chica de azul dijeron? Sí. Ah, pues mira. ¿Te puedes desplazar un poquito para que alcance el micrófono? No, no está ni bien ni mal lo que vas a decir. Esperemos que sí esté bien, pues. Es una obra de ilustración, una obra gráfica. Ya te debió provocar algo. Diferencia, flojera, lo que sea, pero ¿qué es lo que dice la obra? ¿Qué es lo que te dice la obra? Pues, bueno, en primer lugar pienso que es como una masa, o sea, no es como los continentes en sí formados. Entonces yo lo primero que pensé fue como, no sé, Pangea, y después como, pues pensé que a lo mejor esa podría ser como el área que abarcaría la luna si estuviera como en la Tierra, ¿no? O sea, como si recortaras la luna y como que envolvieras la Tierra como la envoltura de la luna, como que eso fue lo que yo pensé. Ok, ahí hay una buena descripción temática, pero ahora danos una descripción sentimental, patética, intelectual. ¿Qué te sugirió? O sea, el arte, ¿cómo es arte? Contigo y esa obra. Ay, no sé. No sé, te da risa, te da curiosidad, quisieras verlo más. De ahí vamos a hacer, dependiendo de esta respuesta que des, vamos a desentrañar cuál es el sentimiento que te provocó. Pues, es que es muy chistoso, pero pensé como en los chocolates Ferrero Rocher. Ajá. O sea, como en la envoltura, ¿no? Como que se me hizo como si fuera la envoltura y sinceramente me dio hambre. Ah, ok, por ejemplo, ahí hay una, exactamente, hay una afectación que podría ser que en algunos casos lo sea, como en la fotografía artística de alimentos. Hay como un afán de acercamiento, ¿no? Y por ejemplo, aquí, ahora tal vez por la hora, terrible hora para dar una conferencia, pero un tiempo buena porque nos seleccionaron los mejores. Te sugiero otra cosa completamente, ¿no? Esta manifestación física afectó tu sensibilidad de una manera en la cual dices, solo puedo decir que tengo hambre ahora, ¿no? Pero ya fuera de eso, analiza el nombre de la obra. Life on Mars, la vida en Marte. Entonces, te cambia un poco el juego, ¿no? Acuérdense, el nombre de la obra es tan importante como la obra. El concepto de la obra es tan importante como la obra. Una vez que te dicen Life on Mars, ¿qué otra cosa te puede? Pero yo creo que el título de la obra no necesariamente es tan importante como la obra. Me parece que la obra tiene que hablar por sí mismo y no necesariamente estamos obligados a conectar con el artista a través del título. Ok.